Le estoy agradeciendo a Miguel Amadeo, al doctor Miguel Amadeo, abogado, jefe de gabinete de nuestro municipio, esta conversación para trasladarla a través del programa Perspectiva a los vecinos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por darnos también este espacio que podamos charlar un poco sobre los temas que hoy hacen a la actualidad política de San Antonio de Areco. La actualidad política de San Antonio de Areco está marcada siempre por estos datos crudos que tenemos del COVID-19. Casos positivos 21, sospechosos 7, descartados 90. Aparentemente son bastante dentro de la desgracia general que vive el mundo, el país, la provincia, y nosotros estamos en todo esto. Vamos manejando la cosa. Sí, San Antonio de Areco venía atravesando las semanas hasta el 24 de mayo con lo que los especialistas en salud llamaban un silencio epidemiológico. Esto es, pocas o nulas novedades en términos de positivos, sospechosos y demás, porque por los testeos o los controles que se estaban haciendo, eran los resultados que arrojaban. Y a medida que estos resultados se iban sosteniendo en el tiempo, fue que siempre con la aprobación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fuimos atravesando las fases de administración de la cuarentena, fase 1, fase 2, fase 3. Y cuando estábamos a punto de ir de avanzar un pasito más, que era ya empezar a evaluar la posibilidad de abrir las actividades de esparcimiento y actividades al aire libre o recreativas, con protocolos, con medidas de prevención, tuvimos una disparada, una duplicación de casos en una primera instancia, después te diría una triplicación de casos en un periodo muy corto, que nos llevó a la necesidad y a la conveniencia de retrotraer la situación de San Antonio de Areco a fase 1, que implica lo que estamos atravesando hoy, que es lo que es el aislamiento estricto, ¿no? Afortunadamente, se pudo detectar no solo el núcleo cercano de personas afectadas con el COVID, sino que además se les fue muy efectivo el contacto que tuvimos desde las autoridades para que entendieran la necesidad del aislamiento, que están cumpliendo y que estamos haciendo un seguimiento. Y ha quedado, en principio, porque todo siempre hay un poco de incertidumbre, pero ha quedado en principio limitado al círculo de contacto de estas personas. Ese círculo de contacto ha sido chequeado. Exactamente. Hoy tenemos un equipo de salud que está exclusivamente destinado a hacer el seguimiento, Hay teléfonos donde las personas se contactan para evacuar sus dudas, efectuar consultas o transmitir qué síntomas están atravesando, y eso dispara distintos protocolos. Una vez que se logró, detectar una persona con COVID positivo y la persona empieza a describir cuál ha sido su comportamiento los 14 días anteriores, eso va generando como una especie de distintas líneas de personas para hacer los contactos, a los que se los llama, se los testea si corresponde, y ahí te va armando como una especie de ruta de cómo fue circulando el virus a partir de esta situación. Ese trabajo, en principio, está arrojando que la propagación se limitó a una cuestión intrafamiliar o una cuestión que tiene que ver con el círculo. No hay evidencias de que por lo menos a raíz de este contagio se haya propagado el virus hacia otros lugares. O sea, que la situación inmediatamente anterior a esta sorpresa, sorpresa no, porque esto va a pasar, porque van a seguir habiendo casos. Claro. Y Fernando lo dice con toda claridad, para también poner en su justo lugar la aparición de casos. El problema no son los casos, porque si hay un virus y ese virus está circulando en nuestra comunidad, van a haber casos.
El problema es si, como consecuencia de no atenderlos adecuadamente, esos casos se agravan y se satura el sistema de salud. Vuelvo a donde iba. Antes de estas últimas malas noticias, digamos, relativamente malas en términos de comparación con otros lugares, estábamos en la fase 3, creo, ¿no? Y hemos vuelto a la fase 1. Esto significa se puede solamente deambular con barbijo, se puede mantener la distancia social en los lugares donde está permitido concurrir por razones de inevitabilidad, compra en las farmacias y compra de alimentos, básicamente. Exactamente. Es volver volver a la fase 1 es volver a la situación inicial cuando del famoso DNU 297, que estableció la obligación de permanecer en las casas y la única autorización para circular para cuestiones de alimentos, higiene personal o medicamentos, y que declaraba la autorización para la circulación y el desarrollo de actividades que el mismo decreto considera esenciales, tales como venta de comida, farmacias, actividades del agro, venta de insumos básicos, digamos, lo mínimo indispensable que una comunidad necesita para poder seguir, digamos, adelante con su vida cotidiana, lo mínimo indispensable. Eso es lo que implica la fase 1. Pero bueno, estamos atentos al seguimiento de la situación que nos llevó a tomar esta decisión, y entendemos que el trabajo realizado nos dio un panorama alentador que tiene que ver con esta limitación en la cantidad de contagios, en la cantidad y que además, como te decía hoy, no traspuso los límites de la propia familia o del propio entorno que las mismas personas manifestaron habían estado digamos, compartiendo. También vos decías recién que las malas noticias con respecto a otras localidades es una cuestión de tiempo. Hoy Sarmiento, que hasta hace un día no tenía casos de COVID positivo, detectó un caso en Granja de Desarrollos y eso se le llevó de 1 a 9 en 24 horas. Ya nosotros estamos haciendo el seguimiento de los vecinos de San Antonio que trabajan en esa planta, y están todos, digamos, ¿Tres Arroyos? Sí. Gente de Carmen que trabajaba ahí también se detectó virus, gente de Arrecifes. Hoy San Antonio de Areco lo que está haciendo, a diferencia de otros municipios, es que está testeando con bastante intensidad los asintomáticos. Entonces, si vos buscas el virus, lo vas a encontrar. Así de sencillo. Vale, sí. Por otro lado, cuando uno lee, lo escucha, de todas maneras nos llegan a través de los servicios de noticias locales, nos llegan de todos lados del mundo. Bueno, hay distintos criterios para enfocar esto. En algunos lugares parecería que se pretende ignorar la realidad de Estados Unidos, por ejemplo, donde se dijo que bueno, no pasa nada. Brasil también, estamos todos bien, esto va a pasar y métale para adelante, y han habido torrentes de... Mira, no hay modelo que pueda uno considerar, no hay modelo en el mundo que se pueda utilizar como un modelo exitoso. Hasta ahora, todos los modelos han demostrado que el virus, una vez que arranca, no lo pueden frenar hasta que el propio virus cumple su ciclo evolutivo, por decirlo de algún modo. Claro, vale. Así que la verdad es que, y aparte otra cosa, tampoco es tan lineal la cuestión. Un modelo que puede funcionar en Noruega probablemente no funcione en la Argentina, y no porque seamos mejores o peores, porque tenemos otra cultura. En Estados Unidos el culto a la libertad individual es muy fuerte, como para que el ciudadano norteamericano medio acepte Y lo restringen, sí. mansamente una cuarentena, como por ejemplo estamos aceptando nosotros, porque entendimos que era la mejor salida para esta cuestión. También es cierto que hoy nosotros tuvimos la suerte de tener el diario el lunes antes
viendo qué pasaba en otros países, uno podía esperar que era lo que iba a pasar acá. Pero en Italia, en España, cuando arrancó esta cuestión, era una obra que se iba escribiendo a medida que se iba desarrollando. Y a veces hay países que lo han subestimado y otros países que no han tenido los elementos para poder valorarlo en su verdadera dimensión hasta que la cuestión empezó a mostrar la cuestión. Pero además, digamos, hoy, si bien es cierto que el tema aglutinante y central de toda la Argentina y también del mundo es esta pandemia, la vida continúa, la gestión continúa y hay que seguir trabajando en todo lo otro que no es COVID y que hace a la vida del municipio. Claro, y reafirmando lo que vos mismo estabas exponiendo, hay lugares aquí mismo en la Argentina donde no hay ningún caso, pero eso es, digamos, porque las circunstancias hasta este minuto lo han dispuesto así. Exactamente. Áreas que están aisladas, digamos, de alguna manera, y que no han tenido entre ellos... Hay una relación directa entre la circulación de gente y la propagación del virus, eso es innegable. Si tomamos como ejemplo el caso puntual del caso que llevó a 21 los positivos, y bueno, si la realidad que nosotros hoy suponemos, pero que estamos confirmando en breve, nos permite concluir que este virus no fue más allá de la familia, bueno, quiere decir que mientras tuvimos las medidas de control y de protocolos de prevención, bueno, la actividad comercial hoy no fue la principal causa de la propagación, es decir, todos los comerciantes tomaron sus recaudos, la gente que iba a los comercios tomaba sus recaudos y esta disparada tuvo que ver con otra, pero este brote tuvo que ver con otra cuestión. Lo otro, si nosotros no seguimos cuidando y controlando individual y particularmente todos los espacios donde hay concurrencia de gente o que existe la posibilidad de que haya concurrencia de gente, no te puedo descartar que mañana tengamos un caso similar y que no quede limitado a una familia, sino que se expanda. Y eso nos va a provocar revisar si avanzamos en alguna fase a volver a una fase anterior, porque te repito, hay muchas cosas de este virus que se van averiguando, se van como confirmando a medida que pasa el tiempo, pero otras cosas ya tenemos certeza. Y una certeza es que existe una relación directa entre la circulación de gente y la propagación del virus, y hay una relación directa entre la falta de los cuidados de prevención y la propagación del virus, con lo cual restringiendo la circulación si es necesario, pero fundamentalmente poniendo el eje en los cuidados personales, en la responsabilidad individual, bueno, le estamos dando al virus un golpe letal en su posibilidad de propagar. Pero bueno, para eso tenemos que cambio de hábitos, empezar a asimilar que hay ciertas conductas que tenemos que empezar a tener, tenemos que empezar a tener más conciencia sobre cuestiones que antes nos parecían que eran normales y que en este contexto hay que cambiar. La clave, el Estado puede hacer un montón de cosas. Puede poner más controles, puede poner más gente en la calle, puede poner más inspectores, podemos cerrar todos los ingresos, si se quiere, del pueblo. Pero si no logramos que nuestro aliado estratégico en este combate, que es el vecino, no tome los cuidados mínimos o no cumpla con las recomendaciones de salud, bueno, mucho del esfuerzo nuestro habrá sido en vano. Mientras tanto, el Estado, comunal en este caso, va viendo, se generaliza esto, lo que ahora dan en llamar una cuarentena inteligente, es decir, diversificada por otras razones que no son las generales, lo que puede llegar a dividir incluso áreas o territorios en subterritorios o terrenos en los que se permitan algunas cosas y otras no. Eso requiere un análisis de los estados comunales, en el caso nuestro o los otros, que van viendo qué se puede permitir. Por ejemplo, se había estado, creo, permitiendo en alguna medida algunas profesiones, no para construir, sino para algunas tareas de construcción que se permitían, lo que tiene que ver con el trabajo que algunos padres de familia pueden realizar y llevar recursos a su familia. Y así como eso, bueno,
se iba analizando distintos tipos de actividades que podían pensarse. Ahora se retrotrajo, creo, algunas actividades como peluquería, no sé, por ejemplo, manicuría. De todas maneras, están expuestos en gran medida, salteo un poco, me salto de un punto a otro. Están expuestos todo el personal de la salud a los que tenemos que reconocerle el cumplimiento de sus deberes con algún riesgo de todas maneras. Sí, bueno, a ver, esa cuarentena administrada, sí, o cuarentena inteligente es un poco lo que está pasando ahora, porque por ejemplo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con sustento en normas que previamente había dictado el gobierno nacional, empezó a segmentar lo que es AMBA. AMBA es conurbano, sí, sí, de lo que no lo es, lo que son municipios con más de 500.000 habitantes, o que sean de menos de 500.000 habitantes pero que pertenezcan a un conglomerado, de los municipios que tienen menos de 500.000 habitantes o que no pertenezcan a ningún conglomerado, por ejemplo, qué sé yo, Bahía Blanca, que no podrá ser un municipio con muchas personas, pero no forma parte de un área metropolitana como sí lo puede ser Loma de Zamora. Y ahí empezaron a establecer distintos criterios, fundamentalmente de cómo se iban a incorporar nuevas actividades. En San Antonio de Areco nosotros, hasta el dictado de este decreto que suspendía ciertos actos administrativos que habíamos dictado, teníamos una amplia gama de actividades autorizadas, incluyendo peluquería, manicura, pedicura, obra privada, oficinas administrativas. Estábamos no volviendo a la normalidad, porque no volvimos a la normalidad y no creo que volvamos en el corto plazo a la normalidad, en el sentido más... Se ha llegado a hablar de nueva normalidad, pero cuando pueda darse. Pero que eso sería ya después de abrir las actividades de esparcimiento y recreación. Hoy la verdad es que todas las, digamos, hay actividades que están prohibidas y que van a seguir estando prohibidas por un buen tiempo, que son el dictado de clases presenciales, los eventos públicos o privados que impliquen concurrencia de personas, no sé si, digamos, toda la actividad pública o privada que lleve a reuniones o concentraciones, y esas actividades van a seguir estando prohibidas, natatorios, deportes. Lamentablemente el Estado Nacional, que es el que fija los criterios prohibitivos, estableció que por el momento son las actividades que fueron las que se prohibieron primero y las que en última instancia se van a autorizar. Eso sería volver a la normalidad. Mientras tanto estamos fijando condiciones, protocolos, regulaciones. Hoy el intendente hizo un anuncio sobre obras. 3 anuncios hizo. 3 anuncios. Se hizo un anuncio sobre que se iban a hacer algunas obras. Hoy martes. Hoy martes. Claro. Tu programa sale el jueves. Sí, sí, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Hoy martes, está bien la corrección. Bueno, hoy el intendente, en una entrevista radial que tuvo en la radio de Daniel Bosco, con motivo de su 26 aniversario, contó 3 hitos muy importantes para nuestra gestión. Uno tiene que ver con que logramos restablecer un programa que estaba por lo menos suspendido, que era este programa de la autoconstrucción Minca, que es construcción comunitaria en una lengua peruana, una cosa así. Bueno, era un proyecto que se había aprobado cuando yo era concejal. Y que estaba suspendido. Estaba suspendido, y la verdad que son 20 casas para 20 familias de San Antonio de Areco, y bueno, que por distintas cuestiones, desde hacía ya varios meses que no se avanzaba. Nosotros tuvimos varios meses tratando de encontrar una salida, con mucho diálogo con las familias, porque esto era un esquema donde la familia tenía que proveer la mano de obra y el municipio asumir obligaciones en cuanto a provisión de materiales, y después el vecino... De todas maneras, esto cuenta con provisión de fondos de la provincia. No, esto es un programa que inició en la gestión anterior, que es financiado con recursos propios, también de los propios adjudicatarios. Esto es una, si querés, se paga, alianza. Se pagan cuotas. Claro, exactamente. Y había quedado suspendido, y bueno, había que De barajar. todas maneras, la financiación es
del municipio. Exactamente. Y se recobran los Se fondos recupera a través con de la la cuota. cuota. Bueno, la cuestión era que era un programa que había quedado suspendido. Bueno, tal como había sido diseñado al inicio, era inviable. Y bueno, nos sentamos a hablar con los beneficiarios, con los adjudicatarios, y empezamos a desarrollar un poco el diagnóstico de cuál era la situación que teníamos, por qué no había podido avanzar, y planteamos una serie de alternativas para resolverlo. Llegamos a un acuerdo con cada uno de ellos del formato que nosotros entendíamos que era el más conveniente, lo aceptaron, y bueno, pasó por el Consejo Deliberante, se reformuló el esquema, y ya en breve terminamos de firmar las modificaciones de los contratos y arrancar con la obra de gas y con la obra de revoques interiores y exteriores. Por el otro lado también se firmó firmamos un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para el financiamiento de obras de infraestructura escolar en aproximadamente 10 escuelas. Eso fue una gestión que se hizo a través del intendente, de Francisco Rato, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se logró obtener el financiamiento para estos arreglos, que también pasó por el Consejo Deliberante. Bueno, ahora viene toda la etapa de ejecución. Vamos a ir a un pequeño corte. Sí, cómo no. Y dejo planteado lo que en el Consejo Deliberante se ha conversado, Perfecto. discutido, polemizado incluso, sobre estos temas de las necesidades de la comuna, las cuentas de la comuna, rendición de cuentas, listo, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Han pasado cosas en todos los ámbitos de la comuna, no son muchos, pero están todos relacionados. En el Consejo Deliberante hubo una sesión de rendición de cuentas, y también una extraordinaria por el decreto de emergencia. Exacto. Esto dio lugar, en conversaciones y pedidos de puntos de vista, a alguna conversación con la gente del sindicato del municipio, que también, por ahí se llegó a discutir. Siempre se caen algunas cuestiones de semántica o no, Sí. Por ahí la expresión, si llegaban preocupados que pudieran, por las razones del ajuste, una expresión que suele generar también comentarios ampliatorios o aclaratorios, queden afuera algunos trabajadores que estaban no de planta, no firmes, sino que su permanencia era quizás relacionada con las posibilidades del municipio. Entonces no quedó claro, se discutió si esto era echar gente o no renovar contratos. Esas fueron las dos. Esto lo escuché en un comentario del secretario del Consejo Deliberante, del secretario de prensa del Consejo Deliberante, ¿no? Perea. Pero es concejal, Perea. Sí, es concejal, pero también es jefe de prensa, entonces cumple las dos funciones. Mira. Y hablaba de la sesión, entonces se llegó a conversar un poco con el interlocutor periodístico, si se estaba en la disyuntiva de que se echara gente. Sí, pero planta, y Perea aclaró su doble papel de concejal. Sí. Y no se trata de echar, sino de no renovar contratos. De todas maneras, sí, la pero preocupación de familia. pero de todas formas, en la emergencia económica lo que se dispuso fueron, a partir de la crítica situación que hoy vive la Argentina en general y San Antonio de en particular, la necesidad de darle al Departamento Ejecutivo algunas herramientas que le permitan tomar decisiones necesarias, rápidas y efectivas para afrontar esta crisis. Básicamente lo que se discutió y quedó sancionado son la posibilidad de que el municipio pueda revisar contratos con proveedores. Estamos hablando de cuestiones con proveedores.
que el municipio pueda reestructurar áreas, que pueda designar personas que están hoy afectadas a áreas que, producto de la pandemia, han mermado su actividad y que sean transferidas a otras áreas que es necesario reforzar. Se estableció modificaciones organizativas. Claro, y también cuestiones que tienen que ver con la Junta Médica y un ordenamiento general de algunas cuestiones del Estado, ¿no? De manera que en esa situación se declaró la emergencia administrativa del municipio, administrativa, económica y financiera del municipio, y la emergencia social en el distrito de San Antonio de Areco, para que se refuercen los actuales programas sociales de asistencia alimentaria, de subsidios que hoy estamos dando a las personas que estén atravesando situaciones de vulnerabilidad causadas por las consecuencias de esta pandemia o por otras circunstancias que hagan a su vida en particular. Y tenía que ver fundamentalmente con eso. En nuestra reunión con el sindicato le dejamos planteado que en esta emergencia no se estaba generando las condiciones para hacer ningún tipo de despidos masivos o cuestiones así, pero que tampoco hay ningún artículo vinculado con eso. No, estas son conclusiones a las que se llega por la preocupación de que hay gente. Hay 1.300 trabajadores municipales, metiéndolos a todos, ¿no? Sí, agentes municipales que pertenezcan a la administración pública son alrededor de 945, 946. Después están los docentes. Después tenés que sumar los docentes que cobran sus sueldos a través de DIEGEP. Y tenés que sumar también los médicos de guardia que tienen un esquema de trabajo distinto al estatuto municipal, ¿no? Otro tema es la preocupación que tienen los alrededor de varias decenas de profesores de la Escuela de Arte, por lo visto, lo que ha sido en principio una medida obligada por las circunstancias de preparar, ampliar la capacidad de tratamiento de eventuales pacientes, incluso de alguna gravedad o de mucha gravedad, al edificio contiguo de la Escuela de Arte, que en un principio fue históricamente fue para destino de salud. Bueno, y la gente hay 400 alumnos en varias carreras, están, digamos, dispersos, trabajando muy incómodamente. Sí, hoy no pueden recibir clases presenciales. Sí. Así que hoy la dispersión no tiene que ver con la decisión nuestra, sino con las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional. Claro. De todas formas, bueno, justamente hoy martes, el intendente tuvo una reunión con distintos funcionarios de la educación, inspectora distrital y actores, digamos, vinculados con el funcionamiento de la Escuela de Arte, donde, bueno, les informó y además puso a consideración de cada uno de ellos ciertas decisiones que tomó el Estado municipal. En primer lugar, el Estado municipal, por, digamos, también así haberlo conversado con los profesionales de la salud, decidió integrar ese edificio al sistema de salud, porque la realidad es que en la actualidad las condiciones, digamos, el salto de calidad que va a tener el sistema actual de salud con la incorporación de este inmueble nos hace, obviamente, ahorrar muchos años de trabajo y de tiempo, ¿no? A veces los tiempos son muy importantes, pero que estamos totalmente dispuestos a generar todas las condiciones para que la Escuela de Arte tenga su propio lugar, un lugar definitivo, porque en definitiva lo que la Escuela de Arte tiene en la actualidad también es muy precario, es un contrato de comodato que, como cualquier contrato de comodato, es revocable. Hoy el propio contrato dice que la municipalidad le podrá requerir el edificio en cualquier momento, con la única obligación por parte de la municipalidad de avisarle con 60 días de anticipación. Con lo cual,
aun cuando no estuviéramos atravesando esta situación de pandemia, el vínculo o el título jurídico en virtud del cual la Escuela de Artes funcionaba ahí es uno de los contratos más débiles que tiene nuestro derecho, que es el contrato de uso, el contrato de comodato, que es un contrato de préstamo de uso gratuito. Entonces, esa fragilidad iba a acompañar todos los años. De todas formas, hoy estamos analizando distintas alternativas para que la Escuela de Arte pueda tener su propio edificio. Así que, bueno, me parece que es una salida que a todos les conviene, porque el sistema de salud va a tener refortalecido sus recursos para poder avanzar en prestaciones, en calidad y en cobertura. La Escuela de Arte va a tener su propio edificio. Cuando vuelva esto a la nueva normalidad, por emplear el modo de decir lo que se ha dado en usar, la Escuela de Arte entonces por ahí va a tener que tener distintos lugares donde... La idea es que no. La idea es, mientras tanto, hay distintas alternativas, distintas escuelas provinciales que pueden prestarle espacios. Eso decidirá la Escuela de Arte de cuáles las opciones más. Una parte del lugar también les queda a la Escuela de Arte, la parte del fondo, digamos, donde están los hornos. Ajá. Y se hacía cerámica. Eso podría convivir con el hospital. Sí, aparte es un inmueble de superficies importantes, que van más allá de lo que todos vemos, de lo que se limitaba a lo que es el edificio. Así que hoy por hoy las condiciones están dadas para que o bien convivan con restricciones y con pauta de funcionamiento el anexo con la Escuela de Arte, o que la Escuela de Arte decida construir su edificio en un inmueble que el municipio está en condiciones de afectar. Ya será una decisión que tomarán las autoridades según sus propios intereses y conveniencias, pero claramente que nosotros vamos a generar todas las condiciones para dotarlos de los recursos necesarios para que haya una continuidad, porque sí creemos que la Escuela de Arte le agrega un valor enorme a nuestra comunidad. 400 alumnos. Una matrícula muy importante, y que además es algo lo valoramos, y es un factor muy positivo para mantenerlo, desarrollarlo, ampliarlo y profundizarlo. Es bueno saberlo. No, pero eso siempre fue así, digamos, nuestra voluntad y vocación de darle continuidad a la escuela. Bueno, estamos con todas estas medidas debido hasta el 7, un plazo que se va seguramente a extender. Mira, todo parece indicar que la cuarentena se va a seguir extendiendo, van a ir modificándose las condiciones. Sí. Y la amplitud o flexibilización de las restricciones. Digamos también que hubo por ahí, y es bueno tocarlo porque hablar con el jefe de gabinete es hablar con una persona que en principio debe tener, seguramente tiene, la misma extensión de conocimiento sobre la actividad y el panorama de la comuna y los problemas que tiene. Entonces, voy a leer el vistos de un decreto de septiembre del 2000, que esto ha dado lugar, ¿Del 2000? Del 2000. Hace 20 años. Visto el expediente 2300, y lo hago con un poco de suspensos. Está bien. Si te muestro el membrete vas a saber de qué estoy hablando. Visto el expediente 2300-825/00, el cual consta de 2 cuerpos, y la ley orgánica de las municipalidades, decreto tanto y sus modificatorias, y el reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, considerando que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la intención de difundir las acciones de transformación encaradas en la propia administración provincial, ha decidido impulsar, con el apoyo financiero del Banco Mundial, un proyecto de reforma integral de la administración financiera y de los recursos reales en el ámbito de los municipios bonaerenses. Y acá dejo el suspenso, estamos hablando del Rafam. Sí. Y entonces se ha oído voces por ahí diciendo que no en este gobierno, sino en otros gobiernos, nunca se ha podido, bueno, no sé si es
cabe esperarlo de lo que el RAFAM establece. El seguimiento partida por partida de lo que se establece en los presupuestos, que si se buscan no aparece. Dice que un vecino en teoría, pregunto ahora yo, un vecino en teoría tiene los recursos técnicos para acceder al link y quiere buscar X partida para establecer en el presupuesto para medicamentos. Si se ha utilizado o no se ha utilizado, cuáles se han utilizado, cuánto falta de la partida, qué fondos quedan y si se han tomado fondos de esto para trasladarlo a otra cosa. En teoría, sí, ¿es así? Sí, ¿Qué es el RAFAM? La pregunta sobre el RAFAM. Perfecto. A ver, cualquier vecino que quiera saber eso tiene en San Antonio de Areco un procedimiento que es acceso a la información pública, que la pregunta y el Estado tiene la obligación de contestar. Acercarse al municipio, entonces. No, seguro, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, sí. Porque parece que el mecanismo no es eficiente. No. El sistema RAFAM es el sistema contable que usan todas las municipalidades, que es un sistema cerrado, al que pueden acceder solamente quienes tienen un usuario y tienen una función pública, digamos. Obviamente que no es abierto porque hace a, digamos, toda la estructura administrativa del municipio está enclavada en este programa que tiene un montón de dimensiones más allá de lo estrictamente contable. Y eso solamente pueden acceder quienes tienen responsabilidades con cada una de las áreas que el RAFAM intenta registrar. No es entonces de uso público. No, el sistema, la información que el sistema contiene es pública, sin lugar a dudas. Hay un mecanismo para accederla. Te digo dos rápidamente. El primero es el acceso a la información pública. El segundo, nosotros cada trimestre presentamos el gobierno anterior no lo hacía, con lo cual tenía un déficit de transparencia enorme, la ejecución presupuestaria, es decir, en qué se gastó el dinero de cada partida, de cada partida que compone el presupuesto. ¿Por qué hace la transparencia? Porque todos los gobiernos, ¿qué hacen? La ejecución presupuestaria. Vos tenés dos momentos en términos de presupuesto que son claves: la elaboración y aprobación del presupuesto, que es decir, estos son todos los recursos que estimo yo voy a tener durante el año 2020 y estos son todos los gastos que yo estimo voy a efectuar durante el 2020. La suma de estas dos cuestiones, el cálculo de recursos más el cálculo de los gastos, te da el presupuesto. Ese presupuesto se va a ejecutar durante el 2020. Y recién, en abril o mayo del 2021, la rendición de año vencido, el Departamento Ejecutivo le presenta al Consejo Deliberante en qué ejecutó eso. La rendición de cuentas. Con lo cual llegas tarde si querés controlar. Ahora, si sos un gobierno verdaderamente transparente y no te quedás en el relato como el gobierno anterior, vos todos los meses, cada 3 meses ponés la ejecución presupuestaria, con lo cual vos le das una simultaneidad a la información que compartís. Y ahí el vecino es muy complejo de entender el sistema RAFAM, es muy complejo, pero asumiendo que alguien tuviera conocimientos no solo de contabilidad. ¿El gobierno anterior cometió algo que pueda calificarse de delito? A ver, que se encuentre probado, sí. Hoy no te puedo definir ninguno. Sí, no, porque has dicho que... No, está bien, pero a ver, no ser transparente no es cometer un delito, es no ser transparente. No sé, por lo general, la opacidad está relacionada con el ocultamiento, y lo que se oculta por lo general no es presentable, y es muy probable que no sea legal. Pero eso lo tiene que determinar un juez. Algo de esto que ustedes dicen... No hace falta, a ver, por ejemplo, durante la campaña durante el 2019, que estábamos en épocas de campaña, el gobierno no publicaba los informes trimestrales porque si los hubiera publicado, se hubiera anticipado lo que después pudimos saber una vez que accedimos al gobierno del tremendo déficit con que se dejó esta municipalidad. Nosotros al 31 de diciembre
pudimos saber que el ejercicio 2019 cerró con un déficit de 60 millones de pesos y una deuda de 155. Si nosotros hubiéramos tenido la información en agosto, ya hubiéramos tenido una tendencia y hubiéramos podido poner arriba de la mesa el deterioro irreversible en las cuentas públicas. Que podían haber iniciado aunque fuera una acción administrativa, en principio. Sí, a veces... para saber, porque es bueno saber todo. No, seguro, pero no pasa por tanto por la acción administrativa, sino para poner... No, digo, como previa a una acción legal. Ponele, hoy, digamos, se hubieran adelantado un montón de críticas que se hicieron casi 6 meses después en la rendición de cuentas, donde se puso de manifiesto el escandaloso presupuesto en el área de comunicación, 12 millones de pesos, donde se puso de manifiesto la escandalosa situación en la que, por ejemplo, se dejaron los baños de maternidad, que no se les puso un solo peso durante los 8 años de gestión. ¿Eran fondos afectados? ¿Cuáles? Eso, de los baños que no se aplicaron. No, si hubieran sido afectados, si hubiera sido otra discusión, pero no porque no sean afectados, vas a dejar que las madres que acaban de tener su hijo no pudieran usar agua caliente. Lo primero es la comprensión de la necesidad humana. Pero por Dios, después, por ejemplo, en la rendición de cuentas nos hubiéramos enterado de la cantidad de autos que están totalmente fuera de uso, que se siguen pagando o se seguían pagando seguros, o que le pagábamos la luz al edificio propiedad de un vecino de San Antonio que no voy a nombrar, que antes funcionaba el juzgado de faltas y que después dejó de funcionar y nunca se actualizó. Es decir, cuando uno aporta la información más o menos simultáneamente a la realidad que está ocurriendo, que está pasando, bueno, vos le das a quien te tiene que controlar. No sabe falta ahí, la otra esquina. Claro, ahí enfrente de la Plaza Arellano, entre calle Lavalle y Alsina. Bueno, y así mil casos. Bueno, nosotros hicimos una denuncia por ejemplo, y otro tema muy grave que también estamos analizando y que probablemente haya novedades, no está rendido en este examen el dinero que se cobró por estacionamiento en el Día de la Tradición. El Día de la Tradición, nosotros, si usted estuvo por ahí, se cobraba estacionamiento, un bono de 500 pesos. Incluso varios funcionarios de la municipalidad estaban a cargo de eso, o empleados. Esa plata que se recaudó no está impactada en las cuentas, Estamos analizando la legalidad de esa actuación, como de otras ¿Eso iría en qué rendición de cuentas? ¿O faltaría? No, en esta tendría que haber estado la fiesta de la tradición. En esta no estuvo y que debía estar. Claro, que eso quiere decir que esos fondos no ingresaron a las cuentas públicas. Y eso da lugar a que algún organismo de control... Estamos trabajando en eso. Ajá. Porque alguien fiscaliza, estamos hablando de una fiscalización. Te digo que es un poco más que un organismo de control. Esto ya está... hablando de fiscalía. Sí, estamos analizándolo porque la realidad es... Y no estamos hablando de 2 pesos con 50. Es un número importante. Así ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos, grosso modo. Más o menos... no te quiero decir el número porque está en proceso de análisis. Pero cuando lo tengamos definido yo te voy a dar exactamente de cuánto dinero estamos hablando. Perfecto. De todas maneras, yendo a otro aspecto de la administración comunal, digamos, que como todo es importante, las relaciones ¿qué pasa con Sanear? Sanear es una empresa donde el Estado tiene el 90% de las acciones y el 10% de los trabajadores y se le concesionó el servicio público de explotación de agua corriente y de colección y tratamiento del residuo cloacal. Es una sociedad que en su diseño inicial funcionaba. Después, al caerse la cobrabilidad producto de la separación de las facturas de la cooperativa de luz hacia una facturación independiente, empezó a tener problemas financieros porque no cobraba, no le ingresaba el 100% de las tasas por la caída en la cobrabilidad. Pasó de una cobrabilidad del 90% a una cobrabilidad del 45-50%. Entonces eso le genera múltiples dificultades al municipio transferirle ese dinero y a Sanear
funcionar con una cantidad menor a la que le corresponde por canon. Entonces está atravesando esa situación que está... ¿En rumbo de colisión? No, está trabajando intensamente para que esta situación de restricción financiera no impacte en el servicio, que se sigue prestando con los mismos niveles de calidad que se está llevando adelante. Es una situación, digamos, no escapa a sanear tampoco la situación general de cualquier empresa que presta servicios en Argentina, producto de esta inflación, producto de la merma en la actividad, producto de la caída en las cobranzas. La cooperativa también seguramente está atravesando situaciones complejas, y como cualquier otra empresa. Estamos hablando de la CEO. Sí, también todas las empresas que prestan servicios públicos, al caerse la cobrabilidad, a caerse el flujo de fondos, tienen dificultades para desarrollarse. Por otro lado, el intendente le ha agradecido a ARPA en exposiciones públicas que ha hecho, algunos apoyos que ha hecho al municipio con intención de ayuda social, ¿no? Sí, ARPA es una organización muy respetada y un actor relevante dentro de nuestra comunidad, y sus integrantes han sido siempre muy generosos a la hora de poner el hombro y ayudar y darnos una mano a paliar las situaciones que hoy estamos atravesando desde todo punto de vista, y no tenemos otras palabras. Además tenemos una relación de, digamos, no sé si llamarla comercial, pero nosotros delegamos en ARPA el mantenimiento de la red vial o de una parte de la red vial. Ahora se modificó la relación de porcentaje, ¿no? Exactamente, y logramos un acuerdo muy bueno para el municipio, donde 70-30, claro, al revés, ¿no? Exactamente, y entonces ARPA hizo un esfuerzo importante para sostener el nivel sostener la calidad en las obras que ejecuta de mantenimiento, y ver disminuidos sus ingresos de manera considerable, que eso a nosotros nos alivian las cuentas. Todas estas medidas, nosotros estamos, desde que iniciamos nuestro mandato en temas fiscales, tomamos decisiones muy claras y muy simples al mismo tiempo. Tratar de aliviar, fiscalmente hablando, la carga fiscal a ciertas actividades comerciales a Antonio Areco, al contribuyente a través de la moratoria, a través de eliminar tasas que eran distorsivas. Eximimos ahora algunas actividades que quedaron absolutamente trabadas por la pandemia del pago de seguridad y higiene, y también empezamos a reducir gastos innecesarios o que no tienen, digamos, o no le aportan absolutamente nada al municipio. Si vos ves el presupuesto de publicidad de gestión de Uranión y el presupuesto de publicidad de la gestión de Rato, claramente vas a ver que si bien los actos de gobierno hay que comunicarlos, y por eso es importante tener una relación institucional con los medios, no es para financiar ni para sostener la campaña de nadie, y eso se traduce en montos. Pero también hicimos un claro mensaje de aliviar la carga fiscal, ser prudentes en el gasto, y además restablecer las relaciones institucionales que tiene que tener todo un municipio con sus organizaciones intermedias. Y los resultados están a la vista. Hoy la cooperadora, otro aliado estratégico de nuestra gestión, que ha generado... Del hospital estamos hablando. Por ejemplo, hoy, a través de restablecer estas relaciones y vincularnos de manera adulta y madura con cada uno de ellos, restablecimos la confianza entre el Estado y estas organizaciones, y de esta confianza surgen cosas muy buenas para la comunidad. Lo mismo pasa con una relación, creo, positiva con la UNSAD. Sí, también. La UNSAD, es la universidad que hoy San Antonio Areco tiene la suerte de contar, y también es otro actor muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad. San Antonio Areco se tiene que convertir en la región en un polo cultural y educativo, un faro, un referente, y para eso todos tenemos que trabajar coordinadamente.
Muchísimas gracias. No, por favor. Si me estoy olvidando de algo que vos quieras comunicar, No, me creo que parece más que o menos el machete lo tenía aprendido. Sí, sí. No, lo vengo siguiendo todos los días. Sí, te veo que estás muy informado. Sí, sigo todos los medios y sigo los mensajes que manda prensa de la municipalidad y no cabe hacer otra cosa para quien a su vez tiene que mostrarle a sus televidentes alguna coherencia. Parece muy bien, muchas gracias por el... Muchas gracias, Miguel Amadeo. Dale.